Buenas tardes a todos. Es un gran gusto estar con nuestra audiencia de Poultry School una vez más en este segmento Historias que nos encanta y que cada vez es más dinámico y nos trae mucha inspiración, que eso es parte de lo que estamos buscando. Hoy tenemos una gran invitada, nos acompaña Bianca Martins, directora de Altec México. Bianca, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí vamos a tener una conversa, ¿no? Sí, es una conversación abierta, Bianca. Yo tuve la oportunidad de conocerte hace unos meses en un evento en México y pues cuando ya nos pusimos a compartir un poco de ideas, un poquito de experiencia, salió esta idea de tenerte con nosotros. Y sí, o sea, esa fue la primera amenaza que recibí de ti, que tenía que ser conversación abierta. ¿Y qué te contesté? Que si no fuera Eh, divertido, no participaba. Sí, 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 sí. Me dice, Rodolfo, tienes que hacer buenas preguntas y algo que sea ameno, porque así es. Entonces, Bianca, bienvenida y pues bueno, ya vamos a platicar un poquito de tu historia, pero quisiera que te presentaras, que nos dijeras un poquito que de tu background, qué te llamó de ser veterinaria zootecnista. Hay un artículo que también basa un poquito lo que vamos a conversar, que participaste en en un proyecto muy interesante de mujeres en la industria. Así que empecemos, Bianca, porque te presentes un poquito de tu historia y cómo llegas hasta acá, incluyendo la escuela que te dio tu papá de la parte mecánica. Esa me llamó mucho la atención. Ah, buenísimo. No, muchas gracias por la audiencia, también por nos escuchar aquí. Yo creo que la conversación, siempre cuando nosotros ponemos, no con tonos de amenaza, pero con tonos de diversión, siempre es un aprendizaje para todos. De mi parte, yo siempre visito mucho mi pasado, ¿no? Tengo eso como característica de hacer como ejercicio. Siempre planear el futuro, porque no lo puedo controlar, pero lo puedo vislumbrar lo que quiero para mi futuro. Pero también visito la persona del pasado, quién fue que planeó y si yo llegué o no llegué a ese lugar. Entonces, sí, me gradué como zootecnista en la universidad, exactamente en la parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Brasil. Y de ahí empecé dentro de mi planeación por completa. Pocas personas saben, pero crecí en una isla y yo decidí salir de esa isla para poder hacer zootecnia. Mucha gente queriendo vivir en las Ok. islas y yo queriendo salir desde ahí. Entonces, realmente fueron 5 años de universidad muy intensas que me llevó a mi primer paso, que era para ser un médico veterinario zootecnista real. Yo necesitaba vivir, respirar y sudar lo que era la producción, ¿no? Porque simplemente estar en un papel de gestión o un papel de ventas no me sonaba. Entonces, yo sí empecé desde ahí en la parte de manejo de granja de cerdos. Mucha gente me ubica en la parte de aves, pero empecé realmente en granjas de cerdos, trabajando toda la parte de manejo y desarrollo en la década del 90. Y de ahí después la parte de premezclas, me brinqué a la premezcla y básicamente hubo una crisis, yo creo que algunas personas aquí pueden se acordar, hubo una crisis económica muy fuerte en la suinocultura de Brasil. Y básicamente fueron 2 años de crisis muy intensas. Fue cuando yo decidí que tenía que frenar de estar en la producción y entrar en una maestría de nutrición y agregar un conocimiento más, porque yo era mucho monocultura. Todo era cerdo, 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 cerdo de mi vida. Y yo decía, no, o sea, es una crisis muy potente, eso me puede llevar a un hueco ahí muy fuerte. Entonces fue cuando me enteré de empezar a hacer la maestría en la parte de nutrición de aves, que al final seguía haciendo mi carrera que era monogástricos. Yo nada más es que estaba muy enfocada y abrí como un abanico para tener todo el conocimiento de cerdos que ya traía, pero también traerlo de aves. Entonces, de ahí me fue llevando hasta hoy, donde llegué, que es Oltec. Ya llevo este año, cumplí 18 años en la empresa y estoy ahí, en el mercado siempre, conversando con la gente. Bueno, Bianca, gracias por esa pequeña introducción, pero bueno, esta introducción fue muy light
La verdad, fue muy, muy light. Ahorita vamos a empezar un poquito más profundo. ¿Y por qué que te digo light? Porque hace más o menos un año, más de un año, tú participaste en un proyecto que se llama Mujeres en la Industria y tuve acceso al capítulo que tú elegiste. Y por eso te digo, lo que tú contaste ahorita es así bastante a largos, a grandes rasgos, pero cuando tú dices que vas mucho a tu pasado, desde niña, en ese artículo tú te presentas que desde niña eras muy inquieta, pero siempre muy enfocada a la parte académica. Y parte de lo que hacemos en este segmento de Poultry School es exactamente eso, es tratar de enseñar la parte humana de las gentes, de las personas que están en el liderazgo de la industria. Estuve en una empresa transnacional, Altes, que es muy conocida mundialmente, pero en ese artículo cuéntanos un poquito cómo te invitan a participar en ese proyecto primero y cuál era el objeto de esa iniciativa de mujeres en la industria. El proyecto es bien interesante sobre el punto de vista de que se invita, es una editora específica para mujeres. Entonces es una editora que tiene todos sus respaldos, sus inversiones y toda la comunicación basada en mujeres en carreras profesionales, mujeres en desarrollo, mujeres en éxito personal y siempre se hace libros específicos. Entonces la editora líder es una editora que siempre hace libros, por ejemplo, el libro que yo escribí, el capítulo, a lo cual comentamos aquí, es Mujeres en la Industria. Entonces, hay mujeres en el derecho, hay mujeres en la administración, siempre son mujeres contando cómo llegaron a una posición de éxito o que tienen alguna cosa importante para poder compartir con otras mujeres, pero adicional el impacto que esos libros tienen en lo que son todas las otras personas alrededor del mundo femenino, que es la familia, que son los profesionales con que nosotros intercambiamos experiencias y todo lo demás. Es un proyecto muy bonito. Tiene un sello de frente a la ONU, entonces es reconocido Wow. como un ESG para las empresas que participan. Y yo caí ahí exactamente porque tengo un networking bien amplio. O sea, yo además de trabajar en la parte de producción, conozco mucha gente de otras industrias. Y ese caso específico de la editora es por pura indicación. O sea, las personas indican las personas que ellas mismas admiran para estar en el libro. Entonces, llegar a esa edición de ese libro de Mujeres de la Industria, para mí fue una sorpresa, yo no esperaba porque no era una cosa que estaba batallando para estar ahí ni nada, fue una invitación directamente de Andrea, que es la directora de la editora, para escribir ese capítulo. Y fíjate que para mí me tardé casi 8 meses para escribir ese capítulo. No, en serio. En serio, hay gente que parece, o sea, me encanta escribir, yo tengo mucha facilidad por escribir, esa es una herencia de mi mamá, que era una excelente escritora, entonces nosotros como hermanos, nosotros escribimos todos muy bien, pero me tardó 8 meses porque es una validación de la niña. Yo tomé la decisión de regresar a un punto de ese capítulo para poder empezar a escribirlo. Puedo escribir otros capítulos que vengan después de eso, pero es respetar la visión de la niña, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de los sentimientos que existían en ese momento, cuando llegamos, ¿no? Más o menos a una etapa de la carrera, que todo está bien, que todo está más tranquilo. La niña ya está satisfecha, ¿no? Cuando tienes éxito en tu carrera. Entonces, visitar a esa niña del pasado también es traer esas emociones y validarlas. Entonces, no es fácil hacerlo de esa manera, porque es una validación de sí mismo. Y para nosotros que estamos en campo y vivimos una rutina muy loca y despertamos muy temprano y vamos a las granjas y vamos a trabajar con el equipo, hay veces que nos olvidamos de los pilares que nosotros construimos cuando eran niños
para poder llegar al éxito que traemos todos hoy, todos. Entonces, no soy psicóloga ni nada, pero existen varios temas que son explorados o varios matices de esa conversación interna que existe entre nosotros con nuestro pasado. Entonces, sí, fueron 8 meses ahí de una validación muy fuerte, a ver si lo que pensaba yo en el pasado realmente lo logré. No yo cuando empecé la universidad, porque ya era madura en mis pensamientos, pero la niña que soñaba en estar aquí y si existía esa validación. Entonces fue un proceso muy bonito, también muy doloroso, ¿eh? No, es que eso te iba a preguntar ahorita. Cabalmente, a mí me encanta el tema de desarrollo humano. Pues obviamente, cuando te digo me encanta, sí me encanta. O sea, sí, parte espiritual, parte psicológica, parte de todas las que tú quieras, pero tú podrías decir que parte de hacer ese capítulo fue una sanación para ti, providencial, que te puso a poner tus pensamientos en hoja de papel y que tuviste otra interacción con tu niña. Esa es una pregunta que creo que no tengo la respuesta. Ojalá que a los 80, 90 años, cuando yo esté más tranquila con mis pensamientos, pueda entender todo ese proceso. Pero nosotros, como seres humanos, sí vivimos etapas distintas y existe una fuerza que es un núcleo. Nosotros en el negocio decimos core business, ¿no? El corazón del negocio. Ujú. Pero nosotros cuando nacemos también existe un core que nosotros lo traemos, un corazón, un alma, algo que está ahí, que ya nace con nosotros. No es heredado de tu papá, no es heredado de tu mamá. Total. Tú naces con eso. Entonces, lo que yo intenté sobre el punto de vista fue regresar a ese core. Por eso digo que es doloroso, porque es el primer paso de tu vida. Después vas expandiendo, ¿no? Por experiencias, capacidades, habilidades y todas las cosas que existen, pero el core, tu corazón, tu alma, nosotros decimos muchas veces del alma, el alma sin traumas, el alma sin experiencias, el alma pura, lo que naciste con ella, es lo que tiene que tocar. Y esa es una fuerza muy, muy fuerte sobre el punto de vista humano, que poca gente tiene la oportunidad de visitar. Yo les invito es un trabajo bien bonito. Espectacular. Esa niña que los que quieran lo pueden leer, está en portugués, pero ya después Bianca nos puede decir dónde encontrar el segmento de su libro. Yo porque leí el capítulo, lo leí 2 veces ya. Una cosa que yo me identifiqué mucho es cuando tú cuentas que salías en una carpa cuando estaba lloviendo. Tal, Eh, tenía una en- carpa en mi jardín. entonces tal vez la pregunta es, ¿tú crees que esa niña es tan feliz como lo estás hoy? Esa frescura, esa inocencia de ese contacto, porque como tú bien dices, viviste en una isla, eh, estabas al acceso al mar, naturaleza, luego hay otra parte donde dices que regresabas al campo y le dabas comida a los caballos con la mano. Ajá. Entonces, esa parte es muy, digamos, sin ataduras a cosas materiales, pongámoslo así. Tal vez es en el camino nos perdemos en el éxito, que después te voy a preguntar qué es el éxito para ti hoy, si haces un puente entre esa niña y lo que eres hoy. Pero te estoy desviando mucho, pero a lo que voy es, esa niña, ¿cómo está hoy? ¿Cómo la sientes? Yo siento que esta niña descansa en paz, pero no está muerta, nada más que está en paz No, consigo misma. Eh, yo creo que para poner en contexto aquí más o menos, porque la gente no ha leído el capítulo, entonces mis primeras hojas escribiendo fue el contexto de mi espíritu. Entonces, una de las características es, mi papá siempre fue una persona economista, números, finanzas, trabajaba para el gobierno federal de Brasil. Mi mamá siempre trabajó como secretaria, como administración, y después que se tornó mamá, obviamente se dedicó a la familia. Pero yo no tuve en toda mi familia a nadie que era una referencia para mí
como médico veterinario zootecnista. Total. Ujú. Ni finca, ni nada, siempre fue urbano, absolutamente urbano. Y lo máximo que nosotros vivíamos de la naturaleza es eso, es crecer en la isla, está muy cerca. Entonces, uno de los parágrafos que yo escribí ahí fue exactamente que esa tormenta que existía dentro de mí era tan fuerte que cuando nosotros teníamos tormentas Ah, tropicales en no. la isla, que toda la gente se iba para dentro de la casa a se esconder, ¿no? Porque son vientos de 100 kilómetros, 120 kilómetros por hora. Yo montaba mi carpa en el jardín porque me sentía apapachada por esa tormenta. Pues yo sentía que era la misma vibración que existía dentro de mí, porque tenía los cuestionamientos todos completos de por qué yo, una niña que nació en la década de 70, viví la infancia entre los 70 y los 80. Yo tenía que ser la mujer que la sociedad esperaba de mí, que era ser la mujer que casa, que tiene hijos y sigue el mismo modelo de mi madre, de mi abuela, porque yo no sentía esa tormenta, me llevaba a otros pensamientos, a otros deseos, y eso también me generaba un estado no pacífico, ¿no? Que es el punto que llevo hoy cuando digo que esa niña hoy descansa en paz. Esta niña hoy está pacífica porque realmente ya no necesito estar más en la tormenta para que yo me sienta en la misma vibración. Entonces, sobre el punto de vista sobre visitar a esa niña, no tengo tal vez ningún punto profesional y algunos puntos solamente de mi vida personal, que obviamente nosotros somos seres humanos, evolucionamos siempre, 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 siempre deseamos algunas cosas. Pero sobre el punto de vista profesional, esta niña se graduó zootecnista, esta niña se graduó y trabajó en las fincas junto conmigo. Yo fui creciendo, esa niña siempre estuvo dentro de mí. Pero nada más hoy no necesito pelear para estar en ese lugar. No necesito pelear para estar con mi familia, porque mi familia era ignorante sobre lo que yo quería. No necesito pelear profesionalmente porque ya llegué donde planeé hace 40 años atrás. Y no necesito más pelear conmigo mismo. Porque tenía veces que yo peleaba conmigo, que quería hacer cosas y tenía un otro, ¿no? Hay gente que dice, hay un diablito aquí, hay un angelito aquí, y el diablito siempre ¿Qué? estaba, peleé para estar allá antes. Y yo, hoy yo no peleo más conmigo, hoy yo soy más tranquila porque sé que el tiempo, o sea, ya cumplí pacíficamente eh, la trayectoria y el tiempo me va a dar lo que yo necesito porque hoy tengo las capacidades y las habilidades necesarias para estar donde yo quiero estar. La niña no tenía las capacidades o las habilidades, por eso era ansiosa, era temerosa, quería luego, que peleaba para poder estar allá. Pero ya, ese desarrollo, no voy a decir que lo terminé, pero ya no tengo más la sensación que necesito, que creo que es un sentimiento que nosotras mujeres compartimos. No sé si estudias el tema de diferencias de liderazgo entre mujeres y hombres, pero existe una Ujú. característica muy diferencial entre ambos. No estoy hablando que todos, estoy generalizando sobre el punto de vista de análisis neurológica y psicológica del desarrollo de carrera de ambos. El hombre siempre se lanza a un puesto o a una posición de la carrera o de la vida personal, no importa, sin saber mucho sobre ese lugar. Entonces nosotros siempre decimos, el papá se descubrió papá cuando tuve el bebé en los brazos, ¿no? Entonces los hombres se asustan, ahora soy papá. En cuanto la mujer ya prepara eso desde la Ajá. adolescencia. Tiene 9 meses de estar Ajá. gestionando el tema. Y es eso lo que nosotros llevamos a la carrera también como mujeres. Nosotros tenemos que gestar alguna cosa para estar en ese lugar.
Entonces, en la vida profesional, quiero ser una directora, quiero ser un vicepresidente, quiero estar en un puesto mayor. Nosotros sufrimos ese tiempo completo hasta llegar ahí. Si llevas 30 años para llegar a una posición de vicepresidente, la mujer sufre. Entonces, ella empieza a estudiar, empieza a colectar información, empieza un tanto de cosas para poder llegar ahí. Y cuando llega ahí ya está preparada. Y el hombre no, el hombre disfruta la jornada. Y cuando llega ahí dice, ahora soy vicepresidente, qué chévere, entonces ahora voy a aprender lo que es ser vicepresidente. Y ese sufrimiento de nosotras mujeres es una constante en cualquier puesto que nosotros ponemos como objetivo o como carrera o mismo como familia, ¿no? En relacionamientos familiares o amorosos. Nosotros lo hacemos así. Entonces, de una cierta manera, aprendí ya a no sufrir tanto durante mi jornada, que es no pelear para estar ahí. Muchísimo que platicar, Bianca, por ejemplo, yo aquí entre mis notas que saqué y creo que lo podemos correlacionar cuando tú hablas que cuando tú estudiaste y que tú fuiste niña entre los 70 y los 80, el estereotipo femenino no era ser profesional y competir, digamos, en posiciones que supuestamente era solo para lo masculino. Y por ahí rebusqué una palabra en lo que escribiste, ahora ya me hace más sentido que te tardaste 8 meses y cada palabra tiene un sentido, porque ahí encontré una palabra, libertad de elección. Ujú. Como que me saltó la palabra cuando estaba leyendo, lo estaba leyendo en mi pantalla, pero creo que eso es como tú dices, un core, es un derecho que nosotros como seres humanos, primero lo tenemos que honrar y muchas veces no lo ponemos en práctica porque queremos cumplir un rol de lo que no somos. Nos falta vulnerabilidad y nos ponemos una máscara de lo que no somos para cumplir un puesto o que nos acepten o que la gente nos aplauda o que la gente nos dé espacio en sus comunidades. Entonces, esa transición de una niña en una sociedad donde la mujer no estaba, digamos, autorizada a estar en un gremio, ¿cómo disfrutas esa libertad de elección? Me llamó mucho la atención. ¿Cómo has usado todo eso en tu carrera hasta el día de hoy? Ay, mira, eso causó algunas polémicas. Algunas. No, 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 no. Usted me dijo, yo me preparé. La última vez que te vi me dijiste, No, Rodolfo, no. ahí me haces buenas preguntas. Ok. Yo creo que si hay una generación que nos escucha aquí, que es más joven, eh, no vivieron las transiciones que nosotros vivimos. Y cuando digo eso, no existe en toda mi familia, entre primas, yo tengo una diferencia muy grande entre mis primas. Mis primas tienen como 10 años de diferencia, mujeres, de diferencia de mí, así como mis primos. Mis padres de ambos los lados fueron los últimos a casar y se tardaron mucho para se casar. Entonces, no hay ninguna historia dentro de toda mi familia de mujeres que estaban trabajando por elección, porque querían estar en ese lugar. Yo Wow. tenía una tía que era costurera, pero porque se quedó viuda a los 35 años de edad y tomó la decisión que no iba a se casar con otra persona, que necesitaba sacar adelante la familia. Pero si yo miro dentro de mi madre, de mi abuela y todos los ancestros. Ninguna de las mujeres trabajaron porque les gustaba, porque les apasionaba o porque cualquier cosa de esa. Era una imposición. Y la imposición venía mucho de simplemente dos imposiciones muy fuertes. La copia del modelo femenino dentro de las familias. Entonces, la hija copiaba el modelo de la mamá que copió de la abuela y era una copia constante de la misma cosa porque yo escuchaba muchas de las veces, mi mamá me decía mucho, mi hija, tienes que encontrar un buen hombre para casarte porque te va a salvar la vida. Yo escuchaba eso desde niña y me daba pesadillas porque yo no quería me depender de nadie, si era hombre o si era mujer. Yo decía, no, yo quiero tomar mi elección de eso. Y existía una segunda presión, que es el modelo masculino,
que yo básicamente soy muy grata al modelo de mi papá, que era un modelo amoroso y pacífico, que no era normal. El hombre de la generación de mi padre, que nació en 1934, era comandar a las mujeres de la familia para siempre serem protegidas por un otro hombre, sea por hermanos, por primos o por el propio esposo. Cuando mi padre se depara con una niña, yo soy la única niña, tengo dos hermanos hombres, se depara con una niña como yo, que siempre quería comer el mundo y él se desesperó porque no sabía qué hacer conmigo. No, no tenía ninguna idea de hacer con una niña que decía que no quería el modelo de la mamá, que no quería el modelo de su mamá, que también era mi abuela era una abuela feliz. Entonces, mi padre fue la persona que quebró ese ciclo, que me ayudó a quebrar ese ciclo, porque él fue, y le tardó muchísimo, ¿ah? Muchísimo, a mi padre como hombre. Mi madre nunca quebró ese modelo. Mi madre, como el punto de vista de la mujer, siempre dijo que mis elecciones no eran las que ella le gustaría para mí, lo que ella soñaba para mí desde niña. Pero nos respetamos en algún momento frente a eso. Imagínate, entonces la primera persona que tuve que enfrentar fue mi propia madre. Y decir, ¿me respetas, por favor? Porque yo sí te respeto lo que escogiste. Y mi padre entonces entra en ese momento y dice, no sé ni qué hacer contigo. Yo entiendo que quieres salir al mundo y probar todo eso lo que está adentro de ti, pero no sé ni dónde empezar. Entonces, antes de hablar de esa libertad que fue conquistada, sobre mi punto de vista, fue un quiebre, una disrupción dentro de mi propia familia también, porque hasta hoy no tengo ninguna prima eh, que es de mi generación, no la próxima generación, que ha vivido lo mismo que yo. Entonces, pero por mi padre ser muy amoroso, fue la figura masculina que frenó el tiempo para poder entender un poco de mis sueños y me entregar un poco de sus características de trabajo, porque mi padre era un hombre, un tractor para trabajar, era un hombre trabajador a un nivel muy alto de exigencia, de entrega y de cosas. O sea, él participó de procesos de desarrollo de infraestructura y logística de todo Brasil. Trabajaba para el gobierno federal de una manera muy intensa. Entonces, él tomó el tiempo de empezar a me enseñar a hacer contratos, de me enseñar a hacer política. Me llevaba a Brasilia, que es el DF de Brasil, para ver cómo se hacía lobby. Me hacía, y me hacía cosas chicas, así como está en el libro, que es me enseñar a cambiar llantas, es manejar carro. Yo decía, si vas a ser médico veterinario zootecnista y vas a estar en las fincas, tú no puedes tener un chofer o un hombre que esté contigo, tú tienes que saber hacer. Entonces le desesperaba y empezó a me llevar a las oficinas mecánicas cuando yo tenía como 9, 8 años más o menos, o 10 por ahí. Nada más para entender lo que eran algunas cosas mecánicas, cambiar las llantas, creo que fue con 15 años, entonces fue un proceso. Entonces, yo ya no veo en esas generaciones que los hombres estén en ese modelo de mis padres. Todos evolucionamos, entonces mi generación hoy ya está empezando a ser abuelo, vamos a decir así. Y ya veo una libertad de elección de la mujer, de donde ella quiere estar. Pero si en algún momento ustedes que están aquí me escuchan entre quién somos como familia, mujeres y hombres, y nace una niña o un niño que tiene un pensamiento que es divergente a la familia, yo creo que el primer paso de la familia, obviamente, esa divergencia también hay que analizar un poco, ¿no? Porque hay unas divergencias bien estratosféricas, pero ver el impacto que eso hay en la familia y intentar como familia hacer con que eso camine de manera pacífica. Porque yo tenía más chance en mi vida de no tener éxito, porque el mayor modelo
de freno que yo tuve fue de mi propia mamá. La propia mujer, que debería ser la referencia de libertad para mí, fue la que más me frenó en ese aspecto. Yo la entiendo, no tengo rabia ni nada de eso. Yo la entiendo porque fue el modelo que funcionó para ella. Pero si eres papá o eres mamá y tienes hijos que son divergentes, yo creo que es mi último recuerdo del capítulo del libro. Si usted no puede ayudar, entonces Total, así sea es. neutral. Sea neutral, así es. No frenes los sueños de la persona. La persona puede llegar ahí con tu ayuda o sin tu ayuda. Entonces seas neutral. Porque si no eres capaz de apoyar por ignorancia, por falta de capacidad, como era mi padre decía, yo soy economista, yo trabajo con industria de acero, industria cementera, no tengo ni idea de cómo te ayudar. Me acuerdo la desesperación de mi padre, si no tengo idea, pero tú dime, ¿dónde vas a estar? Y yo voy a estar a tu lado y yo te ayudo en eso. Wow. Entonces, ese es un quiebre muy fuerte, porque yo también tuve que entrar frente a mi familia y anular mi familia, que todas las mujeres decían, es que Bianca tiene que se casar, porque Bianca tiene que tener un hijo como todas nosotras y hacer parte de ese núcleo. Entonces, no estoy hablando solamente de mujer, esa fue mi realidad como mujer, pero existen realidades de otras personas que son divergentes. ¿No? Y divergentes al modelo familiar en que nosotros nacemos. A mí me gusta mucho un poco de la neurociencia que dice, dentro de una constelación familiar o dentro de un núcleo familiar, el primer paso que tienes que tener es el pertencimiento tuyo dentro de la familia. Tenencia. Pertenencia, exactamente. Y esa pertenencia es este respeto que ese core que existe dentro de nosotros, que es nuestra alma, puede ser que nació diferente a todo lo que la familia ha sido acostumbrada por generaciones. Entonces, cuando nosotros damos ese lugar al familiar divergente, eso mejora muchísimo la vida personal de la persona y eso mejora aún más lo que es el desarrollo de la familia profesional. Porque tú tienes que construir también. Hay veces que nosotros trabajamos y no pensamos que estamos construyendo un ambiente familiar. Existe ese ambiente familiar dentro de la vida profesional. Y si nosotros cargamos traumas o divergencias del modelo familiar anterior, que es donde creciste, en la vida profesional vas a cargar los mismos traumas y las mismas divergencias, pero de una manera inconsciente. Entonces, nuestro papel como familia, antes de decir quién somos nosotros, como profesionales o como esposo, esposa, nuestro papel de la familia es este respeto para que la persona pueda tener esa libertad de elección. De decir, respeto el modelo de esa familia, pero soy diferente. O respeto el modelo de esa familia y yo sigo adelante con el mismo modelo porque para mí funciona. Pero los dos casos tienen que ser opciones. El problema es cuando solo una opción existe. Y voy a usar un ejemplo, nada más para terminar ese punto. Hay veces que la familia reconoce que su modelo no es un modelo estructurado o no es un modelo que funciona bien y selecciona un niño para ser el diferente. Y hay veces que ese niño no quiere estar en ese diferente. Y también hay causa un Buen trauma punto. que puedes llevar a la vida profesional. A la escucha dentro de la familia es lo más difícil que existe, es lo más difícil, pero cuando es bien hecha, solo puede llevar cada persona al éxito de la próxima generación. La próxima generación tiene que ser formada para que pueda absorber y sobrevivir a su tiempo, no a lo de nosotros que estamos atrás. Nuestro papel es jalar a esa gente, empujar para que sigan adelante dentro de los principios, los conceptos que ellos tienen para su generación.
Sí, a mí me sigue dando la cabeza, bien que aquí podemos hablar horas, literalmente, ya nos quedan 13 minutos más o menos. Tú en tu capítulo tocas algo que me voy a saltar tres tópicos, pues porque la charla se fue para este lado, pero eh, tú hablas de la familia como un núcleo de sueños y que a veces hay un espacio que te da para hacerlos y tal vez me atrevería a decir que muchas veces no. Creo que culturalmente, tal vez latinos, nuestras estructuras familiares son rígidas. Tal vez los que nacimos en los 60, yo nací en los finales de los 60, todavía venía los abuelos, los papás, o sea que uno tenía que seguir una tendencia. Romper moldes no era común. Tal vez hoy sí es más común. Pero tú mencionas que en tu carrera profesional, tus mentores todos fueron hombres, by the way, y que el último que mencionas es Paulo, y usas una palabra que encaja mucho, evolución en un espacio de respeto. Ujú, Es como que si la empresa se vuelve tu tribu, tu familia, y que es como que si haces una fotocopia y al final del día los que estamos y hemos estado en temas corporativos, la empresa se vuelve una familia. Pasas más tiempo con tus colaboradores, digamos que con tus relaciones familiares o amorosas, que las etiquetamos al final del día, que solo son etiquetas, ¿ya? ujú. Pero hay muchas, se vuelve que tu familia se vuelven tus colaboradores. Entonces, ¿cómo tú, ahorita nos describiste, cómo tú ves, sientes esa niña, esa profesional de esa evolución en familia? Pero ahora explícame cómo lo ves en la empresa y que necesitas un líder, como lo mencionas, para que se dé también ese espacio, que tú puedas seguir evolucionando y con respeto. Pero aquí lo complejo es que la empresa tiene unas metas, unos goals, tiene una dirección y los colaboradores tienen que encajar, pero también tiene que haber un espacio de evolución personal. ¿Cómo Sí, lo has experimentado tú? mira, los que trabajan con recursos humanos y los que trabajan con toda la parte de desarrollo de mentoría, coaching a profesionales, siempre dicen lo mismo y nosotros hay veces que no traducimos esa frase. Ellos dicen que tú tienes que trabajar en la empresa que se encajan los valores de la empresa con tus valores de vida, porque si no, no funciona. Y realmente lo que ellos quieren decir es que si nosotros vemos cuáles son los valores negociables y no negociables de nuestra educación, de nuestra familia, y nosotros tenemos eso muy claro al momento de empezar el primer paso de la carrera, es más fácil decir, yo no trabajo en esa empresa porque no tiene nada que ver conmigo. O yo quiero trabajar en la empresa porque esa empresa es la que es más parecida con los valores de mi familia. Hasta voy a usar como ejemplo mi primer empleo, que fue una gran productora de cerdos y aves de Brasil en su momento. Era una gigante. Y yo decía que quería trabajar ahí por toda mi vida porque era como la gran escuela de Brasil. Y luché un año durante toda la universidad para poderme graduar y entrar ahí. Y al momento que entro, yo tengo un choque muy fuerte, muy fuerte. Primero, que cuando empiezo yo a trabajar en campo, cuando digo campo, está dentro de la granja, es hacer manejo, es enseñar a los productores, es hacer manejo de vacunación, hacer manejo de reproducción, todo. Yo no era nutrióloga de oficina o no era muy común la mujer médico veterinario estar dentro del laboratorio, no. Yo fui una de las primeras de estar ahí en campo. No voy a decir que fui la primera porque hubieron como unas 10 mujeres antes de mí, pero las personas con quien me topé nunca habían trabajado con una mujer, no tenían ni idea de cómo trabajar con una mujer. Hasta yo creía que no tenía ni idea de cómo trabajar conmigo mismo.
Yo era No, un modelo buena. muy masculino cuando estaba en Ah, las fintech. ah, Hoy soy más femenina, pero en la época era súper masculina, así, en mi manera de pensar. Y eso chocaba mucho porque yo decía las cosas sin filtro y decía, es que no sé por qué me pregunta eso. Yo también no tenía mucha sensibilidad. Pero lo que me llamó la atención es que luché un año para estar en ese lugar y cuando llegué en ese lugar me di cuenta que no traían los mismos valores que los míos. Y no estoy hablando de ética, de respeto, no estoy hablando de eso, valores profesionales que yo quería construir. Y después de absolutamente 8 meses trabajando en ese lugar, yo, que todos en el mercado me decían que yo era la loca porque dejé ese lugar. Yo no me sentía en ese lugar. No era lo que buscaba, mismo siendo la mayor escuela que existía para eso. Entonces fue ahí cuando se quedó muy claro para mí que estar en un lugar es estar en un lugar de trabajo de valores. ¿Cuáles son los valores de mi familia? ¿Cuáles son mis valores personales? Lo tengo yo claro. Lo que es no negociable para mí, eso es lo más importante cuando estás en una entrevista de empleo o cuando vas a entrar en una otra empresa, que es no negociable para ti, porque si eso ocurre dentro de la empresa, entonces vas a sufrir estar en ese lugar, porque si es no negociable para ti y eso es parte del presente de un lugar, entonces no eres para estar ahí. No, no hay cómo estar ahí porque tú como persona no puedes desvincular la persona del profesional. Tenemos vidas separadas, pero todavía somos el mismo complejo neurológico y de exactamente, sentimientos. sí es. Ajá, y de tacto. Entonces, yo siempre digo, yo trabajo hoy, hace 18 años, en una empresa donde comparto los mismos valores. Cuando yo digo comparto, porque realmente comparto. Y ese es el momento que cuando entiendes que los valores están interconectados de una manera muy intrínseca, es cuando entiendes que esta es tu familia. No es porque estoy viviendo 90% del tiempo trabajando de mi vida, pero sí porque yo conecté esa vibración de la empresa. Entonces, no hablo solamente sobre la búsqueda de talentos para trabajar dentro de un equipo o ese respeto que existe dentro de un ambiente de trabajo, pero yo hablo exactamente de entender que es esa conexión que tiene que existir entre el profesional que somos nosotros y una empresa tiene que ser visitada de una manera detallada antes de entrar. Em, para cerrar más o menos eso, hace un año atrás más o menos, mi prima, que nunca ha trabajado, se deparó con su hija, que es de esa generación, la generación Z, y me marca y con mucha humildad me dijo, yo nunca he trabajado, pero mi hija se está graduando como química y yo pensé que se iba a casar. Mira el modelo intentándose repetir ahí, Sí, pero mi total. hija tomó la decisión que quiere trabajar en una empresa, así como tú, no sé qué hacer, entonces te pido ayuda. Entonces yo me puse a disposición de mi prima, pero yo la entrevisté como si fuera una persona entrevistando para trabajar en una empresa. Y las divergencias que existían en las respuestas de la hija de mi prima eran gigantes, porque ella hablaba de sustentabilidad y naturaleza y no sé qué, pero peleaba con su propio ser porque quería trabajar en una empresa de minerios. Entonces, cuando yo empecé a trabajar los valores de ellas y los valores de la empresa de minerios, yo decía, ustedes son antagónicos. Eso, no puedes querer trabajar en el mismo lugar porque los valores de ustedes son diferentes entre empresa y persona. Entonces hicimos un perfil de sus propios valores de manera clara. Buscamos las empresas que compartían su misión, su visión y sus valores más parecidos con lo de ella. En un mes estaba contratada. De entre las 3 empresas que tenía seleccionado, estaba contratada. Entonces también hizo su vida más tranquila sobre la etapa de salir de la universidad y empezar a trabajar.
Entonces parece que es muy sencillo cuando los headhunters dicen, ah, los valores, la misión y la visión de la empresa, pero es lo más importante en cualquier paso que nosotros damos como profesionales. Y es desde ahí que encontramos el respeto. Imagínate que hay una persona que es contra el consumo de carne y va a trabajar exactamente en una empresa productora de carne. ¿Cómo que esos valores se conectan? No estoy diciendo Totalmente de que acuerdo. no se pueden conectar. Existen, nosotros decimos en la neurociencia, de posicionamiento de pensamiento. Si se puede encontrar en una otra matiz de pensamiento, pero ahí ya es más evolucional. O sea, una persona que acaba de se graduar es más difícil de encontrar ese posicionamiento superior en lo que quieren ambos. Pero es lo que digo, si yo no como carne por alguna razón, ¿no? Porque existen diferentes posicionamientos sobre eso, porque voy a participar de una entrevista de una productora de alimentos y carnes internacional. Por el sueldo, no vas a sufrir por eso. Extraordinario, Bianca. Vuelvo a insistir, aquí podríamos platicar en 2 minutos hoy, en 2 minutos más que tenemos en este espacio. Defíneme cuál es tu concepto del éxito, de la integración de tu niña con la Bianca de hoy. Yo estoy en proceso todavía. Buenísimo, me encanta. Yo siempre digo que voces de mi cabeza. Yo siempre digo que al momento que el cuerpo ya no contesta con la misma velocidad que la mente, es el tiempo de reflexionar sobre lo que vivimos en cada etapa de la vida. Entonces, por eso digo que todavía estoy en proceso. Pero existen algunas películas que son un poco diferentes, que que se extrapola un poco sobre tú, yo y yo misma, ¿no? Entonces, el yo y el yo misma está en equilibrio hoy. Es lo que digo, ya no necesito más pelear por un tanto de cosas. Existen N mujeres ya trabajando en la industria, no existe una diferencia en términos de contratación de profesionales. Hoy quien es bueno es quien entra. No existen bloqueos o obstáculos que existían en generaciones pasadas. Si somos buenos, estamos ahí. Y yo me quedo contenta con eso, literalmente, porque ver que las oportunidades no son las mismas, pero las ventanas abiertas son para todos cuando yo digo que las oportunidades no son las mismas, porque hay gente, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estudiar inglés desde niño y hay gente que está en la misma selección de entrada en un proceso que no ha tenido la oportunidad de aprender inglés o tener una experiencia internacional. Y hay infinitas oportunidades distintas para cada persona. Pero las puertas abiertas o las ventanas abiertas ya son para todos, no hay filtros tan fuertes como existían en otras generaciones. Entonces ahí, esta niña ya está feliz. No soy yo que vivo hoy, pero esta niña ya está feliz, que veo que la gente llega aquí con los sueños veniendo de diferentes oportunidades de la vida, diciendo, yo quiero estar en ese lugar, yo quiero estar en esa industria, quiero hacer parte de ser una persona funcional, que al final se traduce en ser profesional. Pero antes de sermos profesionales, porque esas son capacidades técnicas que tenemos que desarrollar, nosotros ya tenemos la oportunidad de ser funcionales en nuestra generación, a todos, no solo a algunos. Entonces, la niña ahí descansa en paz, a mi lado, sorridente y jugando. Ujú. Bianca, wow, vuelvo a insistir, ha sido una plática muy, muy enriquecedora. Agradezco mucho tu tiempo. Vamos a ver cómo creamos más foros para seguir creando estos espacios de plática abierta. Tal vez esta es una de las pláticas más abiertas que hemos tenido
desde el punto de vista de desarrollo humano, vulnerabilidad, y pues tanto en tu experiencia como la mía por muchos años en la industria, vamos a eventos, shows corporativos, interactuamos con mucha gente y tal vez nos perdemos más en la parte técnica, en la parte de resultados, pero como tú mencionaste en una parte, esas personas que hacen esta industria son seres humanos, son seres vulnerables, que tienen una historia y por eso este segmento se llama Historias. Queríamos oír tu historia, Bianca, así que agradecemos mucho tu tiempo. Eso ya lo vamos a gestionar fuera de cámaras, pero me encantaría si tú nos das autorización que cuando compartamos este video pueda compartir el link del capítulo en español que me mandaste. Me mandaste un PDF que me dijiste tú que estaba en Brasil, en portugués. Entonces, Bianca, muy agradecido y te agradezco esta exposición tan plena y pues por ahí me quedo que usted sigue siendo sin filtro. O sea, y por ahí dijiste que Gracias. en algunos momentos como que se te sale ahí el sin filtro y solo cierro con esta plática, estas notas que creo que fueron pinceladas, libertad de elección, espíritu aventurero, evolución en espacio que respeto, el networking que al final del día es reconocer espíritu como tú y yo nos conocimos, que fue así como, wow, ok, tenemos valor, hagamos algo, produzcamos y hoy estamos creando algo de valor para la industria. O sea, yo creo fervientemente en esos encuentros que vas encontrando gente en el camino, que cuando tú unes esos dos valores, el resultado es un valor para la comunidad. Y eso es en lo que estamos, Bianca. Así que, Bianca, muchas gracias y gracias a toda nuestra audiencia y hasta la próxima. Gracias por permitir compartir. Gracias. Bye.